Perú quiere quedarse con el Amazonas colombiano y han dicho que no van a dar un paso atrás. Pues yo menos. Y si Dios quiere y soy elegido presidente, no dejaré que nos quiten ni un solo centímetro de nuestro territorio. Esta no es la primera vez que Perú intenta quedarse con pedazos de Colombia. A principios del siglo pasado trataron de quedarse no solo con el Putumayo, sino además invadieron Leticia, esclavizaron colombianos, indígenas, con la ayuda de empresarios y acolitados por el gobierno peruano que, como hoy, se hizo el loco para dejar que esos empresarios se tomaran el terreno. Bien por el presidente Petro, que le ha devuelto la dignidad a Colombia y a sus relaciones internacionales. No se dejó de Trump y menos se va a dejar de Perú. Yo tampoco. Si nosotros tuviéramos una fuerza armada lo suficientemente potente como para respaldar la decisión en el Perú, no estaríamos en esta situación frente a Petro en este momento. Definitivamente ni se le ocurriría tener una actuación como la que ha tenido. Como sucedió en el conflicto de Cenepa, que cuando vinieron los Sukhoi 25 y el resto de la flota de aviones, ahí ya con Ecuador ya todos somos amigos y firmamos la paz. Es que tú no puedes sentarte en una mesa de negociación en desventaja, sino de qué estamos hablando. Tú tienes que entrar en una mesa de negociación con tu posición sólida. Y eso es lo que tenemos que tener. Entonces no podemos llegar a un nivel de degradación de esa naturaleza que nos pone en desventaja hasta en la negociación. Porque al final la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. Es así de fácil. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Y los intereses se tienen que defender. No estamos aprendiendo nada y estamos llegando a esta situación y otra vez estamos cuestionando ahora la compra de los aviones, por ejemplo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta reverberación y reverberación? Tenemos que aprender de la historia, si no, ¿para qué? El pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y esto no lo podemos estar viendo por la miopía cerebral de muchos políticos que venden por su voto a su país, y eso no puede suceder. Astudillo, muy buenas noches, ministro. Para hablar de la crisis que se ha desarrollado, esta tensión injustificada para muchos expertos y para el propio ministro en nuestra triple frontera con Colombia y Brasil. Pero antes, ministro, me acompaña a ver un reportaje sobre Gustavo Petro Urrego, el mismo que hablaba convencido del abierto golpista Pedro Castillo, que no ponderaba el quiebre del orden constitucional, es ahora un agitador que propicia el quiebre de la paz con sus palabras. Marco Vázquez, director de Panorama, con un interesante análisis del discurso político del presidente de Colombia que ha puesto en jaque a todos los peruanos. Aquí hablo como jefe de Estado de todo el Estado de Colombia. Este señor es el incordiante presidente Gustavo Petro. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada Isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. Petro ha escalado irracionalmente una controversia. Dice que Perú violó. No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó. No se hizo el acuerdo para definir de quién la isla. Su cabeza le dice que, como la línea de frontera es la parte profunda del río Amazonas, y como las orillas de Leticia se están secando, la frontera debe moverse, trasladarse más al sur. Escuche. Y si el brazo del río se está secando, la frontera de Colombia no es el brazo seco, es la línea más profunda del lecho del río Amazonas. Y ese principio no se puede abandonar. Si el brazo seco del río, si el brazo del río Amazonas que pasa por aquí se va secando, entonces la frontera de Colombia va hacia el sur. Y el pueblo de Leticia, su municipio, sigue y mantiene
su contacto con el río. Petro es un extraño y disperso orador. La línea más profunda del fondo del río hoy no está cerca, Leticia. Está más al sur. Que dice que puede justificar lo que dice. Tenemos las pruebas técnicas, científicas. La isla de Santa Rosa no es una extensión de la isla de Chinería. La prensa de Colombia está equivocando al pueblo de Colombia. Sin embargo, la mayoría de colombianos no anda con Petro. Su oposición siempre ha criticado sus discursos largos y cansinos, donde arrastra extrañamente la lengua. De ese momento fue el zafán de Dios. ¿Cómo lo pagan con desacreditud? A sus charlas en el Consejo de Ministros siempre le crecen ramas, donde aparecen una lluvia de dislates, arrastrando las palabras. Pero aplico que ya me van a levantar a palo mañana. Pero aquí sabemos cómo es. Yo me paso el 80% de mi tiempo en la alcaldía, no tanto en la presidencia, atendiendo los problemas de los conflictos entre las mujeres. Sus declaraciones son comentadas porque hablan de sus sentires. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. Yo estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París. Con el libro de Marx, subrayado por mí. O porque en ellas afloran sus particulares ideas. La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. No porque sea más mala que el whisky. El negocio se podría desmantelar fácilmente si legalizan la cocaína en el mundo. Se vendería como los vinos. La plata se usaría para que los niños, como es hoy, no se pongan a tomar vino, alcohol o fumar. Sus alocuciones presidenciales formales saltan a tópicos que le obsesionan, como lo latino y la muerte. Eso es lo que nos ha dejado la etnia latina, pasión. Y entre la pasión, el amor, indudablemente nos enamoramos mucho. Voy a decir que somos adictos al amor, a propósito. ¿Por qué se pierde 2 días, compañero? El tema de la adicción al amor también tiene una contra, la adicción a la muerte. Y los de antes de Italia han dado civilización, indudable, pero también tiene una parte negativa. El amor tiene el dolor y el dolor a veces lleva a la muerte. Su dispersión es tal que hace bromas donde él solo se ríe. Ustedes saben que en los municipios que están cerca de Doradal, donde salieron a manifestarse, tumbaron los bustos de Bolívar y pusieron el de un hipopótamo. ¿Qué dice usted, ministro? Llegamos, por eso tantos muertos. Así desconcerta a muchos colombianos y encrespa a su oposición. Porque cuando uno estudia a Marx le enseñan ahí los subversivos que en filosofía dialéctica A puede ser A y no A al mismo tiempo. Que se llama lógica dialéctica. Y ellos decían que esa filosofía era superior. Y yo he constatado en mi vida que es superior. Para conocer si carga verdad lo que medita en voz alta, tal vez puede ser medida lo que aseguraba que sí sabía acerca del Perú. Perú vive desde hace mucho tiempo una fractura social entre lo que es Lima y lo que es la sierra.
Pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la sierra. Y lo tumban, entre otras razones, porque es de la sierra. Petro hablaba muy convencido a favor de su amigo abierto golpista. Lo cierto es que has tenido un presidente elegido popularmente que trata de utilizar un artículo de la Constitución de ellos que sí permite el cierre del Congreso. No ponderaba que su amigo presidente quiso romper el orden constitucional e iba adelante por él. Tenemos un presidente que debería estar aquí, está preso por detención preventiva, nos sacaron un golpe. Así, las disquisiciones de Petro no parecen de fiar. Hoy quiere imponer su cabeza en una frontera que vive en paz. ¿Qué hacer con un díscolo inamistoso contra el Perú? Pero aquí nadie se toma un trago mientras trabaja.